inmobiliario, cómo opera, cuál es su modelo de negocio, que es muy corto, 1 minuto, y es el que les voy a compartir a continuación. Comprar una propiedad es la mejor inversión que puedes hacer. Estamos en constante innovación y gracias a nuestra experiencia en el mundo financiero e inmobiliario, realizamos un estudio personalizado y sin costo para cada inversionista, buscando cuál es su mejor opción para invertir. Simplificamos el proceso y apoyamos a nuestros clientes en todo el desarrollo de inicio a fin. ¿Qué propiedad elegir? ¿Dónde y cómo financiar? Apoyo en la entrega de propiedad. Una inversión que sea rentable. Proyectos con la mejor postventa. Contamos con alianzas de las principales inmobiliarias e instituciones financieras a lo largo de todo Chile y también en Estados Unidos. En cada etapa del proceso obtendrás asesoría de forma personalizada. Además, a través de nuestra plataforma digital, entregamos el servicio de administración postventa. Crece Inmobiliario. Invierte en propiedades. Bueno, ahí pueden ver cómo funciona, en resumen, un muy buen video, cómo funciona Crece Inmobiliario. Antes, siempre es bueno partir del principio, como se dice, y el tema es ¿por qué voy a invertir en propiedades? ¿Por qué en propiedades? Existen 6 grandes razones, pero son muchas más, de por qué es recomendable invertir en este tipo de bienes, como ya dije, más específicamente en departamentos. Uno, los bienes raíces son heredables, o sea, lo que yo tengo como bien raíz pasa a ser parte de mi patrimonio y esto lo queda para mis herederos en caso de mi fallecimiento. Recupero la inversión. A lo largo que va transcurriendo el tiempo, yo voy recuperando la inversión inicial y esta inversión inicial generalmente hace referencia al pie que debo invertir para poder apalancarme en el banco. La idea es siempre hacer esto a través de algún crédito hipotecario, es lo recomendable, para ir recuperando mi inversión y el fondo el riesgo esté más en el banco que en nuestro dinero. Funciona y opera como un seguro de vida. ¿Por qué? Porque estos créditos hipotecarios van amarrados de un seguro de gravamen. Alta rentabilidad, bajo riesgo. Son dos temas súper importantes que los menciono al mismo tiempo porque van de la mano. Pueden existir muchas inversiones que pueden ser altamente rentables, pero que su riesgo es muy alto. Los bitcoins, que están muy de moda hoy por hoy, pueden ser altamente rentables, pero existe un riesgo mayor y también es menos estable. La inversión en departamento, la inversión de renta residencial es fija y estable, es una de sus principales características. Y además, como mencionaba Cristian, el tema del retiro del 10%, esto nos sirve para complementar nuestra jubilación y en muchos casos es la jubilación la que complementa los ingresos que yo estoy teniendo realmente por el arriendo que comienzan a entrar de forma íntegra a nuestro, como su forma íntegra a nuestro patrimonio, en el fondo a nuestras arcas, por decirlo de cierta forma. Me detuve dentro de los puntos que mencioné recién, porque lo que estamos buscando nosotros, ¿por qué aseguro a mi familia? ¿Por qué me aseguro a mí? Y el punto importante en ese sentido es mencionar que es heredable. ¿Por qué es importante este punto? Porque en el caso de fallecimiento, los bienes raíces del causante, o sea, el propietario de los departamentos, pasan a formar parte del patrimonio de sus herederos. Los herederos, que pueden ser hijos, esposo o esposa, pasan a formar parte directa del patrimonio de sus propios herederos sin deuda por pagar. Los herederos, ya sea por testamento o intestado, pueden realizar con el bien lo que quieran. Pueden continuar rentando rentando a través del arriendo, venderlo o hasta inclusive vivir en ellos. O sea, en el fondo estamos complementando nuestra jubilación, pero estamos también pensando en la seguridad de nuestra familia, que es el título hoy de nuestro webinar. Además de eso, menciono el otro punto que considero que es importante en relación al tema que nos convoca, que opera como un seguro de vida. ¿Por qué es importante este punto? Porque la compra de un bien raíz es una forma de ofrecer seguridad a toda la familia, ya que los créditos hipotecarios cuentan con seguro de gravamen. Eso es en palabras muy simples, porque nosotros estamos viendo esto como un seguro de vida. Al momento de nosotros comprar un departamento,
además que van subiendo de precio a lo largo del tiempo, además que están rentando, yo, en caso de fallecimiento, estos departamentos pasan a ser, por ejemplo, pasan a ser de mi hijo, por decirlo de cierta forma, y quedan sin deuda. Ya no tenemos que continuar pagando el crédito hipotecario, por lo que ellos ya pueden o venderlos o seguir recibiendo de forma íntegra lo que da el valor del arriendo por cada departamento que puedan heredar. En regla general, ¿por qué asegurar a tu familia? O sea, contamos con el respaldo de la historia, cómo, cómo va funcionando la plusvalía a lo largo del tiempo. El valor se incrementa a lo largo del tiempo siempre. Cuida tu futuro porque, vuelvo a repetir, complementa tu jubilación. Aumenta tu patrimonio y el de tu familia. Porque si yo aumento en patrimonio, obviamente todas las personas que me rodean también aumentan su patrimonio. Y además, este tipo de inversión está protegido contra la inflación porque esta es una inversión vista en UF y se implica que el valor de inversión siempre va a ir aumentando con el tiempo. Lo que quiero decir con esto es que siempre esto va en aumento. Por ende, es un seguro de vida es mejor que contratar un seguro de vida propiamente tal. Ahora Bastián va a continuar con un ejemplo concreto de cómo yo podría asegurar a mi familia, y pueden ser muchos ejemplos, puedo dar un millón más de razones de por qué a través de este mecanismo yo aseguro el bienestar de mi familia, pero nos focalizamos en uno que a continuación Bastián se los va a presentar. Ahí estamos. Hola a todos y muchas gracias, Germán, por tu introducción. Y bueno, bien como explicaba Germán, la idea de este ejercicio es que dentro de las cosas que nosotros, en las que podemos pensar dentro de los grandes gastos que podemos asumir dentro de la vida familiar, un caso concreto al cual queremos echar mano es, por ejemplo, cómo usar la inversión inmobiliaria y asegurar la educación superior de nuestros hijos. Algo que también está bastante en boga, que ya lleva bastante tiempo en la palestra. De hecho, hace unos 10 años que el costo de la educación superior es un tema. Y bueno, queremos hacer un ejercicio bastante didáctico y dinámico para poder mediante un flujo de caja, demostrar cómo el mecanismo de inversión apalea y de hecho cubre completamente la educación superior de nuestros hijos. Por favor, Germán. A modo de comentario solamente, a Bastián le encantan los números, le encantan las tablas, él se sabe mucho de esto de ingeniero, así que no se asusten si ven una tabla porque él la va a explicar perfectamente cómo opera. Sí, no, la verdad, es un flujo de caja fácil de entender y bueno, la idea es que a través de esta presentación queden todas las dudas cubiertas. Entonces, para algunos que si es que han tenido la posibilidad de ver nuestros webinars anteriores y si es que no lo han hecho, los invitamos a que los vean en nuestro canal de YouTube. Pueden ver que webinar tras webinar presentamos un proyecto y en cada proyecto también presentamos ejercicios de rentabilidad respecto al mecanismo de inversión inmobiliaria. Sin embargo, en este caso en particular, por primera vez estamos haciendo un flujo de caja al detalle, tratando de llevar el ejercicio de inversión lo más realistamente posible, buscando el objetivo, como mencioné anteriormente, el objetivo de cubrir la educación superior de nuestros hijos mediante la inversión de un proyecto que hoy, a diferencia de webinars anteriores, vamos a presentar luego del ejercicio financiero. Entonces, vamos a suponer la inversión de un departamento de X monto en UF, que, insisto, lo vamos a ver a continuación, pero vamos a ver ahora cómo se comporta nuestra inversión en pesos y cuál es el rendimiento que este nos genera. Entonces, aquí vemos en el flujo de caja, ¿no es cierto? Vemos una diferenciación entre lo que son los ingresos, los egresos. Vamos a ver cuál es el resultado mensual y anual para posteriormente ir a la proyección anual y qué es lo que podemos hacer. Y finalmente, insisto, cómo poder apalear el tema de la educación superior de nuestros hijos. Entonces,
El pie es la gran inversión y es el gran capital inicial que nosotros como inversionistas inmobiliarios tenemos que poner, digamos, en lo que sale de nuestro bolsillo. El pie es nuestro capital. En la inversión inmobiliaria, como hemos visto en otro webinar, tenemos que cubrir el 100% de una propiedad. El pie, en regla bien general, corresponde al 10% de la propiedad y es el costo que nosotros asumimos de manera inicial, y el otro 90% lo asume el banco y, bueno, nuestro arrendatario. Dicho esto, suponiendo este ejercicio en particular para un proyecto, para el proyecto Vitalis, compramos en verde. ¿Qué significa esto? Que tenemos que cubrir el 10% en un plazo que nos define la inmobiliaria, que puede ser al día o puede ser en bastantes cuotas, como en este caso en particular. Pero la inversión inicial es un pie del 10% que corresponde a 7.023.810. Ese es nuestro egreso en el año de promesa, suponiendo que lo pagamos inmediatamente. Luego, nos entregan la propiedad en diciembre de 2022, como se puede ver en la tercera columna de la tabla, segunda columna de los plazos. En diciembre del 2022, contra escritura, tenemos que costear los, valga la redundancia, costos operacionales asociados al crédito hipotecario. ¿Cuáles son estos? Estudios de títulos, la inscripción de nuestra propiedad en el conservador de bienes raíces, CBR como aparece en la tabla, los gastos notariales y el impuesto al mutuo. Esto nos da un total de egresos en el mes de diciembre, en el mes de entrega, de 687.000 pesos. Ahora viene la parte interesante, porque hasta ahora solo ha salido plata, pero ahora empieza a ponerse interesante. Nosotros cuando optamos a crédito hipotecario tenemos la opción de tener los primeros 6 meses de dividendo de gracia. Por lo tanto, tendremos los primeros 6 meses desde que nosotros ya ponemos nuestra propiedad en arriendo, ya que dicho sea de paso, de acuerdo a las estadísticas que manejamos a través de la empresa que forma parte del Grupo Crece, que es Crece Corredores, la vacancia de las propiedades que administra Crece Corredores está en torno a las 3 semanas. Por lo tanto, podemos perfectamente asumir que durante el primer mes podemos tener ingresos por conceptos de arriendo. Para esta propiedad en particular vemos un arriendo de 311.000 y fracción, lo que son ingresos de enero a junio. Vemos que en los egresos, el servicio que presta Crece Corredores es de un 6% sobre el total del arriendo, lo que supone un total de ingresos de 18.000 pesos y nos genera flujos de caja durante los primeros 6 meses de 293.255 a favor, en positivo. Luego, en el primer año de arriendo, luego de los 6 meses de gracia, y luego ya cuando se empieza a estabilizar el tema entre los egresos como dividendo, más los costos asociados al servicio de Crece Corredores, versus los ingresos por arriendo, vemos que tenemos diferencias de 3.120 pesos en negativo para el flujo total. Ahora bien, nosotros dentro del ejercicio de rentabilidad proyectamos el ejercicio de compra-venta a 5 años desde la promesa, es decir, 2021 promesa, diciembre de 2022 entrega y obviamente la gestión legal, 2023, 2024 y 2025 son 3 años de nuestra propiedad en arriendo. Germán, por favor, si es que puede avanzar. Si es que nosotros proyectamos los flujos anuales, ahora tenemos que el primer año tuvimos un estado de resultado negativo por 7 millones y fracción, en el segundo año 687 por conceptos legales, y ya en el tercer año tuvimos un ingreso por concepto de los meses de gracia, recuperamos lo que es, dicho sea de paso, los gastos notariales y los gastos legales, 1.444.000 en positivo. Para el año 4 y el año 5, cuando ya se nivela el ingreso y el egreso, con cajas negativas anuales de 37.000 pesos, para que nosotros, como habíamos dicho, al año de venta, al quinto año, bueno, terminado el quinto año, nosotros decimos, es un buen plazo para poder vender la propiedad. Vamos a ver que en el ejercicio de plusvalía,
la venta de esta propiedad nos da un ingreso de 23 millones de infracción, 24 millones. Los egresos totales entre el año 1 y el año 5, considerando el pie, nos da 17 millones y los ingresos totales van a ser de 35 millones. Esto nos genera un estado de resultado del ejercicio de inversión, considerando todos los ingresos y considerando todos los egresos, de 17.636.971 a favor. Ahora bien, vamos a entrar en el título de el cómo podemos, en el ejemplo concreto, cómo podemos asegurar la educación superior de nuestros hijos. Supongamos que nuestro hijo está en octavo básico y nosotros ya estamos pensando, como la gran mayoría de las familias chilenas que buscan hacerlo, estamos pensando en que nuestro hijo en 4 o 5 años más va a entrar a la universidad y por lo tanto en 10 años más va a tener una carga financiera importante por concepto de educación superior. Si es que nosotros tomamos estos 17 millones que nos generó la inversión en una propiedad, hagamos el ejercicio de reinvertirlo en 2. Es decir, ahora considero 2 pies de egreso para el año 1, es decir, cuando ya hicimos el ejercicio cuando estamos en octavo y vendimos el primer departamento en cuarto medio. Eso es. Y luego decimos, mira, de aquí a 5 años más vamos a necesitar cubrir una deuda universitaria. Por lo tanto, estos 17 millones podríamos reinvertirlos en el primer año estudiantil, en el primer año de educación superior. Si es que consideramos el mismo ejercicio, aquí ya la aproximación es el mismo ejercicio, el mismo departamento, los mismos costos, etcétera, etcétera, etcétera. Tomamos el mismo ejercicio, la misma unidad por 2. Todo lo multiplicamos por 2. 2 pies, 14 millones, 2 gastos legales, 1 millón, los ingresos por 6 meses, meses de gracia, y así sucesivamente, para que cuando nuestro hijo salga de la universidad, tengamos 47 millones, 48 millones, perdón, por el concepto de venta 5 años después de la reinversión. Eso, por conceptos de flujo de caja, nuevamente, nos entrega ingresos finales totales por 70 millones, egresos totales finales por 35 millones, lo que nos da un estado de resultado positivo de 35.273.000 pesos. Ahora, ¿cuál es el ejercicio real y ya ahora llevándolo al plano de la educación superior? Pagándolo. Por favor, Germán. De acuerdo a EMOL, el costo anual promedio de una carrera universitaria está en 5 millones aproximadamente. Y los plazos promedio de una carrera universitaria en Chile también están en torno a los 5 años en promedio. Esto está en emol.cl. Por lo tanto, haciendo la proyección simple, tenemos que el costo total de una carrera universitaria alcanza los 25 millones. Es decir, de esos 25 millones, yo con los 35 millones de infracción que obtuve de la reinversión y finalmente del ejercicio inmobiliario, cubro la deuda total de 25 millones y finalmente además tengo un flujo definitivo positivo de 10.273.942 en este ejercicio. ¿Y qué es lo que podemos hacer con eso? Volver a invertirlo y recuperar los costos anteriores. Ese es el nivel de rentabilidad y a eso es lo que nosotros apuntamos cuando decimos que la inversión inmobiliaria es un mecanismo de inversión segura y altamente rentable en plazos que, como vimos, son en 5 años, ¿no es cierto? En 5 años yo tuve ingresos por 17 millones y en 5 años más soy capaz de duplicarlos en términos de utilidad. Y ahora, como les habíamos dicho anteriormente, vamos a ver cuál es el proyecto que simulamos, como lo hacemos en todo nuestro webinar. En este caso, insisto, partimos un poquito de atrás para adelante en el mecanismo financiero, pero ahora les vamos a presentar el proyecto del que estábamos hablando en todo este ejercicio financiero. Bueno, también lo importante es saber que la inversión en bienes raíces puede ser vista de 2 formas, como en el ejemplo concreto de la universidad, que lo tomamos, lo recogimos y
consideramos bueno poder presentarlo, es viendo qué pasa si yo compro y vendo transcurrido un tiempo. Hay muchos inversionistas que también les gusta ese modelo, que es comprar y después de transcurrido el tiempo, por plusvalía, vender y quedarse con el vuelto de lo que sobra por la deuda que tengo con el banco, que son esas las entradas que en el fondo que recibe el inversionista. Pero también está cómo poder asegurar a tu familia que el título de la canción es mantenerlo en el tiempo para complementar tu jubilación, para que en caso de fallecimiento lo puedas heredar, para que en caso de fallecimiento opere como un seguro de vida. Están esas alternativas todas esas posibilidades tiene de beneficioso comprar un departamento e invertir en bienes raíces. Claro Es que sí. una inversión fija, segura y estable. Claro, y en ese sentido, Germán, como tú dices, también los inversionistas pueden tomar dos caminos en términos de la decisión de la inversión. Por ejemplo, decir yo quiero invertir y liquidar, y bueno, ahí también depende mucho de, como decíamos desde un principio, cuáles sean las necesidades puntuales del universo que representa cada inversionista. Entonces, un inversionista puede decir, mira, yo quiero invertir hoy día, liquidar, volver a invertir para hacer crecer mi patrimonio, así como hay otros que pueden decir, yo quiero invertir y mantener esto en el largo plazo porque yo quiero asegurar otro tipo de fin. Entonces, en ese sentido, es súper interesante también lo que acabas de mencionar. Y bueno, respecto del proyecto propiamente tal, el proyecto que queremos presentar hoy, e insisto, el proyecto que analizamos desde el punto de vista financiero anteriormente, es el proyecto Vitalis de la inmobiliaria Aconcagua. Aconcagua es una inmobiliaria gigantesca, es decir, es una inmobiliaria de alto renombre, una inmobiliaria que nosotros tenemos la suerte de tener alianza comercial con ellos y por lo tanto entregarle a ustedes, los inversionistas, todos los beneficios que eso les trae a ustedes, el hecho de que nosotros tengamos estos beneficios con ellos. Una empresa gigante, como les decía, tienen montones de proyectos. Y en este proyecto en particular, el proyecto de Italia es un proyecto que tiene fecha de entrega segundo semestre de 2022, por eso lo proyectamos así en el flujo de caja. La inmobiliaria, como les dije, Aconcagua, la ubicación en el sector del llano de la comuna de San Miguel, específicamente en la esquina de Alcalde Pedro Alarcón con Chiloé. Dentro de las cosas que presenta el proyecto, bueno, al igual que todos los proyectos que también tenemos para presentarle, primero, en el caso de Aconcagua, como les decía, una inmobiliaria gigantesca y es una inmobiliaria que también apunta mucho al confort de las unidades que presentan. Diseño de vanguardia, bodega, gran parque central, 5.000 metros cuadrados de áreas verdes, piscina para usos comunes, salón multiuso, tiene quinchos, bicicleteros, entre otras cosas. Los interiores también son interiores amplios, bien iluminados, tenemos muy buenas terminaciones, utilización óptima de los espacios que presentan. El entorno, como les decía, es un entorno privilegiado en el sector del Llano y San Miguel, cercano a lo que es el Hospital Barros Luco, la estación de San Miguel, lo vial, el Llano, institutos, universidades, estaciones de servicio, supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una ubicación estratégica y es un proyecto, no es que esté hecho con ese fin, pero podría decirse que está hecho para inversionistas, porque la ubicación al momento de invertir es trascendental para tomar la alternativa. Siempre tiene que estar cerca de todos los servicios posibles, siempre tiene que estar cerca del metro. Nosotros nunca vamos a ofrecer un proyecto que esté más allá de... ¿Cuál es el punto? El proyecto tiene que estar ya 1 kilómetro a la redonda, como máximo, tienen que estar los servicios, colegios, hospitales y sobre todo el metro. Eso es lo máximo, eso es lo más lejos que nosotros podemos ofrecer un proyecto. Podemos tener alianza con muchas inmobiliarias, pero si tienen proyectos que no cumplen con estas características, nosotros no lo vamos a ofrecer a nuestros inversionistas, salvo que en un caso en particular estén buscando otro tipo de compra. Absolutamente. Bueno, hay un poco el resumen de la ubicación, el plano de la ubicación.
Pedro Alarcón con Chiloé, a una cuadra de lo que es la Gran Avenida y el Llano Subercasó. Y dentro de la tipología que queremos presentar hoy, y es la tipología que está acorde con el ejercicio financiero, la tipología de un dormitorio, un baño. Y básicamente, ¿por qué? Porque la tipología de un dormitorio, un baño, insisto, como lo habíamos planteado en algún webinar anterior, dentro de la demanda que significan los arriendos, el un dormitorio, un baño y el dos dormitorios, dos baños representan aproximadamente el 85% de la demanda, donde el un dormitorio, un baño podría estar cercano hasta incluso el 50% de la demanda por parte de los futuros arrendatarios. Por lo tanto, en la tipología de un dormitorio, un baño, además de tener los tickets más bajos, obviamente, lo hacen lo hacen una tipología altamente rentable, al igual que obviamente el dos dormitorios, dos baños, pero en este ejercicio en particular hicimos el flujo de caja en función de esta tipología que es altamente rentable. Ahora, el ejercicio financiero simple, digamos, el que siempre presentamos, es que para esta unidad, la 403, tipología un dormitorio, un baño, superficie 36,31 metros cuadrados, tiene un precio de lista de 2.481 euros. Sin embargo, como les decíamos, nosotros tenemos convenios con la inmobiliaria Concagua y eso les entrega a ustedes un descuento de un 4% sobre el precio de lista, lo que nos entrega un precio final de 2.381,76 UF. Ahora bien, calculando el 10% de pie, eso nos da un pie, insisto, lo acabamos de ver en el flujo de caja, de 7.023.810. Sin embargo, el beneficio que tiene el proyecto al estar en verde es que ese pie nosotros lo podemos pactar en hasta 20 cuotas, donde cada cuota del pie corresponde a 351.191 pesos. Es decir, en el flujo de caja nosotros dijimos, bueno, los 7 millones se pagan una vez, pero ustedes este proceso del pago de 7 millones lo pueden incluso amortizar en 20 cuotas, lo que hace aún más llevadero el proceso de inversión también. Ahora, en términos de la rentabilidad que presenta el ejercicio, como les decía anteriormente, el ejercicio de rentabilidad nosotros lo presentamos primero que todo para la compra-venta. Porque me imagino que se preguntaron, oye, pero ¿y por qué me genera esos ingresos? ¿Por qué me genera? Bueno, como Germán indicó anteriormente, nosotros jugamos la inversión inmobiliaria juega con el tiempo. La plusvalía hace que nuestras propiedades suban su valor. En este sentido, nosotros siempre proyectamos a 5 años porque consideramos que es un plazo estable para que la rentabilidad se mantenga invariable o muy levemente variable. Y en este caso en particular consideramos una plusvalía de un 6,05%, y no porque sean números antojadizos, sino que es porque son resultados de estudios de mercado que incluso hacen las mismas inmobiliarias y algunas empresas independientes que se dedican a eso. Entonces sitúan la comuna de San Miguel aún con una plusvalía de un 6,05% en promedio. Dicho esto, el precio de compra de la propiedad antes presentada, 2.382 UF, la inversión inicial, que finalmente es lo que corresponde al pie, los 7 millones de infracción, 238 UF, y si es que nosotros vendíamos el departamento en cuarto medio, terminando el colegio, podíamos venderlo en 3.195 UF. Eso nos genera un ingreso de 813 UF o 24 millones aproximadamente. Ahora, quiero hacer una pequeñita diferenciación. En el ejercicio de simulación financiera simple que hacemos nosotros, no considerando el flujo de caja, el ejercicio de rentabilidad de compra y venta nos da utilidades de 16 millones porque consideramos el ingreso por el ejercicio de venta 23 millones y simplemente restamos el pie inicial, lo que nos genera una utilidad de 17 millones aproximadamente, que es un 241%. Sin embargo, si es que recuerdan el flujo de caja, la rentabilidad que nos generaba solamente por conceptos de, también considerando los arriendos y los dividendos, este monto era incluso mayor. Es decir, el ejercicio de flujo de caja nos muestra además que el ejercicio
es incluso más rentable que solamente la compra y venta. Eso también es un punto a favor del ejercicio. Por otra parte, el comportamiento anual, que también lo vimos en el flujo de caja, es que el valor de dividendo es de 296.000 y fracción, con una tasa crediticia de las que tienen hoy los bancos, de un 3,4%. El valor de arriendo, cercano a los 311.000, 312.000, como también vimos en el flujo de caja, nos da una diferencia entre los ingresos mensuales y dividendos de 15.599 a favor. Esto traduce la rentabilidad anual del ejercicio de inversión en este proyecto en particular de un 5,33% anual. Germán. Bueno, esa era la presentación del proyecto. Como todas las semanas siempre presentamos un proyecto nuevo de las distintas inmobiliarias con las que tenemos alianza. Y espero hayan prestado atención a los números, porque es súper interesante comenzar uno mismo a tomar la calculadora y darse cuenta dónde está la rentabilidad en este tipo de inversión. Gracias, Bastián, por todo lo que presentaste, y si alguien tiene duda, alguna pregunta, por favor, expónganla y la contestaremos. Perdón. Entonces, Sí, eso yo tengo, básicamente. aquí me están llegando un par de consultas. Oye, ese proyecto, me preguntan acá, esa rentabilidad está en torno al pago del dividendo y también el pago de arriendo, ¿está descontado todo eso? Sí, claro. El flujo de caja, en el flujo de Sí, caja perfecto, vimos flujo de los caja. ingresos por concepto de arriendo y vimos los egresos por concepto de dividendo. De hecho, cuando nos fijamos en la segunda mitad del año, bueno, bien digo, en la segunda mitad del año 2023, que es cuando suponemos parte la primera cuota de dividendo a futuro, vemos que ahí se generan las diferencias de ingresos versus egresos, incluso descontando el costo que significa, que es un costo mínimo, o sea, ninguna empresa en el mercado que ofrece el servicio de corretaje cobra el 6%, dicho sea de paso. Eh, Tenemos diferencias de 3.000 pesos por concepto de arriendo versus dividendo versus cubrir el servicio de administración, que además es un servicio completamente integral. Finalmente el inversionista se olvida de lo que significa invertir y nosotros somos quienes llevamos el proceso de inversión con ese nivel de rentabilidad. Perfecto. Exacto. Por acá me pregunta si tenemos presencia en regiones. Sí, Nosotros tenemos, como tenemos alianza con todas las inmobiliarias a lo largo del país, estas inmobiliarias tienen proyectos a lo largo de todo Chile. Por ende, los proyectos, sí, o sea, la respuesta es sí, y no, hemos vendido muchas veces proyectos en regiones por, como decía, cada inversionista, cada cliente tiene una necesidad distinta, y puede ser que alguien viva en Concepción y quiera comprar un departamento en Concepción, o alguien porque quiere tenerlo cerca, o claramente tenemos muy buenos proyectos, y también escogemos con pinza los que ofrecemos a nuestros clientes en la playa, Viña, Concón, La Serena, a lo largo de todo Chile. Tenemos presencia por la alianza que mantenemos con nuestra inmobiliaria. Oye, acá también preguntan, ¿qué pasa? ¿Pagan impuestos? ¿En qué caso? O sea, hay un beneficio, va a depender también de cada situación, porque si nosotros nos acogemos, por ejemplo, una persona que no tiene ninguna propiedad y se compra la primera o hasta dos, por el DFL2 no tributa, no paga impuestos. Tenemos que analizar la situación de cada uno de los inversionistas, cuál es su realidad, para ver cuáles son los impuestos que van a pagar, como por ejemplo las contribuciones. Hay muchos casos en los que no se pagan contribuciones, y otros que dependiendo del valor de la propiedad, sí va a pagar contribuciones, y siempre hay que distinguir y ver cuáles son los impuestos específicos que va a pagar cada una de las propiedades. Oye, por acá también me está llegando. Están llegando varias preguntas. Por favor, todas las preguntas
Si no alcanzamos a responderlas, los vamos a llamar y los vamos a ir gestionando también uno a uno. ¿Es recomendable invertir el 10% de la AFP? Absolutamente. Me imagino que la pregunta debe ser si es recomendable invertir el 10% de la AFP en un bien raíz. Absolutamente. O sea, basta con que revisemos, cada persona puede meterse a su planilla el ejercicio y de ver la rentabilidad de los últimos 12 meses que entrega el ejercicio de acuerdo a cualquiera de los 5 tramos, desde la A al E, y vamos a ver cuáles son las rentabilidades que nos entrega. Y son incomparables. Es decir, por poner un ejemplo, si de estos 7 millones, es decir, si yo saco el 10% y tengo estos 7 millones, en 5 años estoy generando solo utilidades, y eso es súper importante porque de repente es muy fácil que nos confundamos con el concepto. La utilidad es que yo invertí, vendí, recuperé lo que invertí, es decir, lo que invertí me lo metí en el bolsillo, y esto es lo que creció mi patrimonio. Es decir, yo acá me estoy metiendo en el bolsillo derecho 17 millones. No hay ningún mecanismo con el nivel de estabilidad que tiene el mercado inmobiliario, no hay ningún mecanismo de inversión hoy en día que tenga ese nivel de rentabilidad de una manera tan estable y que en 5 años prácticamente triplique nuestra inversión. Es decir, para que sea comparable, si tenemos 10 millones en nuestra cuenta obligatoria y yo no saco el 10%, sino que lo dejo ahí, tendríamos que revisar cuánto es lo que yo voy a tener en 5 años más. No van a ser 30 millones. De hecho, no van a ser 40 millones, porque recordemos que 30 millones es solo lo que yo estoy ganando. Sí, y además eso es en pesos, no llevan indexado la UEF, así que Además, exactamente, el cálculo de rentabilidad que hiciste tú es en UEF, así que eso es. Oye, por acá preguntan también, ¿qué comunas son las más convenientes y son las más rentables? Oye, va esto, Todo este tema de la inversión, así como para no responder tan precisamente a la pregunta, comenzó en Santiago Centro. Ahí empezó todo. Ahora Santiago Centro sigue siendo una comuna rentable, creo que está número 9 en el ranking, 8, 9, no recuerdo si 8 o 9, pero ¿por qué no está dentro de los primeros 3 o de los primeros 5? Simplemente porque el valor de las propiedades en Santiago Centro subieron y el arriendo no fue de la mano con esta alza del precio en Santiago Centro. En ese sentido, son las comunas que van rodeando Santiago Centro, las que van rodeando Santiago, las que hoy se están transformando en las comunas más rentables. Ahí, por ejemplo, si analizamos sectores emergentes, a modo de ejemplo, si vemos Maipú, hoy por hoy Maipú no es rentable, pero por análisis y por proyecciones, Maipú en 5 años más o en 4 años más sí lo va a hacer. Hoy por hoy, la comuna más rentable en el ranking de Independencia, Estación Central, la Florida, San Miguel, pero por ejemplo, el fenómeno de San Miguel es muy rentable, es una comuna muy rentable, pero se sumó la cisterna, que son vecinos, están al lado, por ende la cisterna está entrando también dentro de las comunas que son las más rentables. En el fondo nosotros lo que tenemos que ver es cuánto cuesta la propiedad y analizar cuánto cuesta el arriendo dentro de esas distintas comunas. ¿Por qué el sector oriente no es recomendable? Porque el ticket es muy alto, no diversificamos el riesgo, sino que, por ejemplo, podríamos comprar un departamento de 7.000 UF y encontrar el arrendatario. Para ese departamento va a ser más complicado que encontrar dos departamentos que cuesten 2.500 UF. No sé si eso responde la pregunta. Oye, están llegando muchísimas preguntas, pero vamos a dejar un par en honor al tiempo. ¿Es rentable invertir en casas? Siempre, como dije al principio, siempre va a ser rentable invertir en bienes raíces. Cualquiera sea su característica, cualquier tipo de bien raíz es rentable. Un local comercial, por el local comercial no tanto hoy por el tema de la pandemia, y las casas también son rentables, pero si las comparamos con los departamentos, están por debajo de la rentabilidad que pueden entregar. ¿Por qué? Porque las casas sufren un deterioro mayor, el riesgo puede ser un poquito más alto,
En las casas, por ejemplo, cuando siempre se escucha esto de que los arrendatarios se quedan, es más difícil. En cambio, en los departamentos existen reglamentos de comunidad. Existe un riesgo un poco más alto, pero si la pregunta es si es rentable invertir en casa, sí, pero podrías, con lo que cuesta una casa, comprarte 3 departamentos. Ok, y Quiero la complementar última. un poquitito Dale. lo que decía Germán, que también un poco citando algún webinar anterior. De acuerdo a indicadores de la Cámara Chilena de la Construcción, los últimos 10 años, el promedio de plusvalía de casa ha sido de un 7,4% en promedio anual. En el caso de los departamentos es de un 8,1%. Ahí hay un indicador ya más o menos decidor. Y en otro punto, claro, hoy en día todos sabemos que comprar una casa, al menos en la realidad de Santiago, comprar una casa, o sea, una casa puede estar fácilmente desde las 8.000 UF, y con 8.000 UF podemos invertir en 3 departamentos del ejercicio financiero que acabamos de presentar. Y eso significa finalmente que estamos diversificando el riesgo, diversificando la inversión en 3 propiedades, y estamos, como vimos también en el proceso de reinversión, multiplicando por 3 las utilidades que genera cada uno de los mecanismos de inversión. Oye, y la última, estoy pensando en invertir en la quinta región, específicamente en Viña del Mar. ¿Me conviene? Siempre, voy a repetir, voy a ser un poco repetitivo, siempre va a ser rentable donde sea comprar un departamento, un bien rey. Ahora, específicamente en Viña, sí, hay muchos inversionistas que tienen departamentos en Viña. Aquí podemos verlo de forma distinta, porque, por contar una experiencia, tenemos un cliente que él quiere ese departamento durante el año tenerlo arrendado, pero él ir durante las vacaciones también a disfrutar su departamento. Tiene una doble intención, o sea, disfrutar durante el verano, y en otro caso nos pasó la inversa. Quería tenerlo durante el año, él, para poder ir los fines de semana, qué sé yo, pero durante el verano lo arrendaba porque ahí lo puede arrendar a un precio por día mucho más alto que en una situación no pandémica, claramente. Pero claro que sí. De hecho, conozco al fundador de una compañía que tiene departamento en Viña. Oye, y complementando eso, hoy en día está bien en moda el teletrabajo y ya hay algunas comunas de Santiago que están volviendo a fase 2. Entonces, eso también está llevando a que las personas que trabajan en estas comunas tengan un modelo híbrido. En particular, nosotros como compañía vamos a tomar un modelo híbrido en donde vamos a ir unos días a la oficina y otros no, si es que es necesario o no es necesario, pero vamos a experimentar ese modelo. Y dentro de eso hay muchas personas que están buscando comunas y regiones muy cercanas a la región metropolitana, de manera de que puedan estar ahí con otro tipo de beneficios, como por ejemplo estar cerca de la playa, particularmente la pregunta que hacían recién, cerca de la playa, cerca de Santiago, estás a 1 hora, y eso lleva también a que la demanda por las propiedades y los departamentos en la quinta región se haya visto elevada, dado que la pandemia te va llevando a que tú estés más en tu casa, y también si se levanta un poco esto te permite estar cerca de la playa. Por otro lado, las casas que también preguntaron delante se han visto más atractivas durante el último periodo, también por lo mismo, porque en periodos de pandemia necesitamos tener más espacio, tener un espacio para tener tu oficina dentro de tu hogar. Entonces también se han visto con mayor demanda este tipo de propiedades. En definitiva, la pandemia nos cambió la forma de ver, nos cambió la forma de vivir, y nos va a cambiar muchísimo la forma como vamos a trabajar. Hay compañías ya a nivel local, grandes compañías que ya definitivamente establecieron el teletrabajo como parte de la dinámica, si bien venía incipiente en algunas empresas, hoy día ya está definitivo, ya llegó para quedarse el teletrabajo. Por lo tanto,
las personas necesitamos otro tipo de viviendas, ya sea con más espacio o departamentos con terraza o estar viviendo en otra ciudad, no necesariamente en Santiago, y eso también hace más atractivo estas regiones y estas comunas. Respondiendo varias preguntas de ustedes en una sola, sí, es conveniente, si yo requiero tener más espacio o lo que busco también es más libertad, sí, convertir hoy día en una casa también es atractivo y va a generar también una plusvalía. Hace poco me preguntaban por Renca en otro webinar. Renca es una comuna que va a ir en ascendente. Hoy día, desde el punto de vista flujo, tal vez no es tan potente, pero en plusvalía y la que va a tener dentro de poco, ojo, pónganle alguna fichita a Renca, dado también la cercanía que está en Vespucio, en la autopista central, y también en la costanera norte, está cerca del aeropuerto, del polo industrial. Entonces, eso tenemos que ir viendo nosotros qué queremos. Y ahí hay muchas casas también que se están construyendo. Entonces, sí, hoy día, si quiero invertir en casas, también es un poquito más atractivo de la plusvalía que hace un año atrás, cuando los inversionistas íbamos netamente a los departamentos, porque hoy día también las necesidades de las personas y que estamos en nuestros hogares son distintas que hace un año y medio atrás. Si bien el primer granito que llegó a cambiar Chile fue el llamado estallido social, ya cambió un poco la forma de ver el negocio de inversión. Hoy día, con la pandemia a nivel mundial, lo que está llevando es tener un poquito más de espacio, el tener un lugar donde yo pueda estar presente en mi casa, en mi hogar, donde pueda trabajar, donde pueda estar tranquilo. Entonces, ahí también es una variable que impacta. Y si a eso yo le sumo que quiero estar cerca de la región metropolitana, tanto en la quinta, sexta, séptima región, inclusive tiradito para la décima, pasando por todas las otras regiones, también hay una mayor demanda. Por lo tanto, el teletrabajo nos ha llevado a cambiar nuestra visión de cómo vivimos, nos ha llevado a cambiar la visión de cómo trabajamos, nos ha llevado a cambiar la visión de cómo compartimos con nuestros cercanos, y también eso llegó para quedarse. Hoy día, como les comentaba, las empresas están cambiando sí o sí y necesariamente van a tener que cambiar la forma de que están trabajando los colaboradores. Y la gran ventaja de invertir en renta residencial versus otro tipo de inversión inmobiliaria, que la renta residencial siempre va a ser una necesidad. La renta residencial, ya sea vía teletrabajo, ya sea que estemos en otras regiones, etcétera, siempre vamos a tener que buscar el dónde vivir, y si queremos trabajar ahí mismo, pero vamos a tener que buscar nuestro hogar. Entonces, esa es la gran ventaja de la renta residencial, que siempre va a haber una necesidad. Y en Chile hoy en día tenemos una necesidad de 600.000 viviendas. Por lo tanto, así aprovechamos de generar un negocio y también círculo virtuoso, poder apoyar a la gente que hoy día no puede comprar una propiedad, pero sí nosotros se las podemos arrendar y generamos un círculo virtuoso de que todos nos vamos ayudando. Así que los que quieran y deseen invertir, es un buen momento. Recuerden que también que las materias primas están subiendo de precio, hay una escasez de materia prima. Hoy día el dólar está sobre los $4, cercano a los $4,5 la libra. Eso lleva a también que existe una mayor demanda por este material. ¿Y por qué existe este precio? También porque por la escasez que existe, y eso a nivel mundial. Por lo tanto, las materias primas se están viendo reducidas, y eso va a llevar a tender a aumentar los precios de las propiedades, como así también de todos los productos. Usted los puede ver en las tiendas de retail, etcétera, que cuesta encontrar, sobre todo si queremos hacer alguna reparación, alguna cosa en nuestro hogar, alguna remodelación, y para qué decir construir una casa. Por lo tanto, o una vivienda. Por lo tanto, los precios de las propiedades van a subir, los precios de las propiedades están siendo atractivas. El último trimestre del 2020, para que ustedes sepan, ha sido tan demandado como el último trimestre del 2015, que hubo un cambio del modelo de tributación. Fue muy bueno para la inmobiliaria. El primer trimestre del 2021 también fue
en algunos casos, el incremento de las ventas de algunas inmobiliarias fue cercano al 200%. Ahora, hay que considerar también que la base del 2020 fue muy baja. En enero y marzo del 2020, post estallido social y pre-pandemia, y casi cuando partimos con la pandemia en Chile, la venta de propiedades fue baja. Entonces, eso llevó a que la inmobiliaria este primer trimestre hayan aumentado ostensiblemente las ventas, pero también iba con el vuelo del último trimestre, en donde las inversiones inmobiliarias han sido súper atractivas para los inversionistas y para la gente que quiera hoy día comprar propiedades. Por lo tanto, la invitación está. Podemos asegurar el futuro de nuestras familias, podemos hacer acciones ahora, y si retiramos el 10% de los FP, que vamos a ver sí o sí mermado nuestro fondo de pensiones, bueno, la invitación es que generen acciones para que puedan lograr tener una posición de mejor confort en el futuro. Y eso a través de inversión inmobiliaria, que nosotros en eso nos manejamos y lo que nosotros recomendamos. Y si queremos hacer un símil, vemos cómo se ha comparado el IPSA, que es el índice de precios selectivo de las acciones de las 40 principales compañías en Chile. La inversión inmobiliaria han rentado más en los últimos 10 años que el IPSA, han rentado más que los fondos promedios de la AFP, y para qué decir de los depósitos a plazo, que están en torno al 0,2% más. Entonces, no hay por dónde. El momento es ahora. En las grandes crisis se generan las grandes oportunidades, y la invitación está a que puedan ser inversionistas ahora, que ustedes puedan ser partícipes de su futuro, y que qué mejor ser partícipe del futuro de sus familias. Así que un abrazo grande, invitarlos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Crece Inmobiliario en Instagram, www.creceinmobiliario.com en nuestra página web, y en nuestro canal de YouTube, Crece Inmobiliario, en donde ahí también nosotros ponemos constantemente todos nuestros webinars que realizamos y cápsulas de educación financiera, que nos encanta de verdad hacer cápsulas de educación financiera, donde tomamos distintos tópicos: cómo usar correctamente una tarjeta de crédito, qué es lo que es el ahorro, cómo poder fomentar, tener una mejor salud crediticia. Todo eso están en unas cápsulas allá, y que felices nosotros estamos que nos puedan visitar y nos puedan ver. Un abrazo grande y muchas gracias, Bastián, Germán y a todos los asistentes, de participar una vez más en nuestro webinar, y la verdad estamos bastante felices de poder responder todas sus consultas y todas sus inquietudes, y quedan muchísimas preguntas, se las vamos a responder de manera personalizada, y vamos a tener sesiones también privadas, para que ahí cada uno nos cuente qué está pensando, y si nos podemos apoyar también a hacer una reestructuración financiera, felices de apoyarlos también con nuestros partners y aliados para poder generar un mejor bienestar financiero. Así que un abrazo grande. Ya, muchas gracias por participar. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestro webinar. Gracias, Cristian. Gracias, Bastián. Gracias, que estén bien. Gracias a Chao. ustedes, buenas noches. Chao. Que estén bien. Chao.